El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios nos ayuda a que reflexionemos sobre un aspecto que es importante discernir en nuestras vidas, es decir, comprenderlo. Saben que no podemos actuar, no podemos proceder de cualquier manera. El que es, y en consecuencia con lo que es, actúa. Es decir, si yo soy cristiano, actúo como, no actúo como pagano. Es decir, si yo soy cristiano, mis acciones son consecuentes con lo que yo digo que soy. Y de hecho, esa es la razón por la cual muchas personas se confunden. Y se confunden en la iglesia, se confunden en el mundo, porque decimos ser y actuamos de una manera absolutamente diferente. O sea, negamos. Entonces, ahí se cumple el adagio que muchos de nosotros decimos: usted borra con una mano lo que hace con la otra. Es decir, hace cosas buenas y luego las daña. Y en este sentido, la palabra de Dios hoy nos invita a que evaluemos ese tipo de acciones. Y esas acciones son acciones que pueden estar negando el ser divino, el ser de Dios en nosotros, el ser de Dios. Mire, voy a partir de un ejemplo básico para que ustedes entiendan. Hay tres tipos de acciones o tres tipos de obras frente a Dios. Las obras malas, las obras buenas y las obras santas. Las obras malas tienen un protagonista o tienen a un personaje que se identifica mucho con ellas, y es Caín. Caín no era bueno y sus obras no eran buenas, eran malas. Primero que todo, era envidioso, era egoísta,
tenía malos sentimientos. Es decir, se dejaba guiar por la maldad de su corazón. Por eso odiaba a su hermano, tenía sentimientos malos con su hermano. Porque es que tener sentimientos malos con alguien es una obra mala. Es decir, pensar mal, querer, desear mal a otro, eso no es bueno. Padre, pero lo que me hizo, es que, o sea, eso no es lo que Dios quiere. Si no, entonces tendríamos que arrancar la hoja de la Biblia donde dice el Señor, ama a tu enemigo y bendícelo. ¿Arrancamos esa hoja? No, pues yo no sé. Pronto a lo mejor está... Entonces, es entender, si es que no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros tengamos sentimientos malos y que por los sentimientos malos ya son una acción, ya son una obra, porque ya son un acto de la voluntad. Puede que usted diga, pero yo no he hecho nada. No, pero porque, es decir, no lo ha hecho porque no ha podido. Hay mucha gente que no mata en acciones de muerte directa, de coger y ahorcar al marido, pero muchas veces, es decir, esa persona con toda esa maldad que lleva adentro, ha hecho cosas muy malas, le ha deseado, ha maldecido, ha renegado. Eso es una acción mala. Es decir, una persona que actúa con sentimientos malos, obra el mal, no es lo que Dios quiere, se aleja. ¿Cuándo usted distingue que hay una obra que es absolutamente mala? Primero, Dios no la quiere. Segundo, le hace daño a usted. Y tercero, le hace daño al prójimo. O sea, si eso produce cosas negativas, si eso produce mal, ¿yo por qué voy a hacer una cosa? Y nosotros no actuamos maquiavélicamente. ¿Cómo es maquiavélicamente? No, yo hago cosas malas para sacar cosas buenas. No, señor. Eso no es correcto. Un cristiano verdadero no hace acciones malas para tener cosas buenas. Entonces somos los Robin Hood de la época, robamos a los ricos para darle a comer a los pobres. Eso es una acción éticamente, moralmente mala. Yo no puedo pretender hacer cosas malas para lograr cosas buenas. Es que yo trato a mi familia duro para que se porten bien. Ajá. Por eso le hablo a mi marido duro, porque es que ese señor no entiende de otra manera. Las obras de Caín son contrarias a Dios y por eso implican incluso sentimientos malos e incluso el mal del otro. Ahora, hay dos hermanas que nos muestran las otras dos obras, que son Marta y María. Marta era una mujer muy buena y había invitado a Jesús a su casa y Jesús estaba en la casa con ella y estaba haciéndole el almuerzo a Jesús. Y María Magdalena, quien había andado por el mundo ya, había derrochado su vida y había desperdiciado absolutamente su vida y estaba recuperando su vida, estaba reestructurando su vida, estaba replanteando su realidad. Desde que llegó Jesús no quiso estar en otro lugar sino a su lado, escuchándolo, mirándolo, escuchándolo, aprendiendo de él. Marta, que se acostumbró a estar con Jesús, estaba haciendo una obra buena, pero que llegó un momento en que la estresó demasiado. Era lo que Marta quería hacer con Jesús. Yo le hago un buen almuercito, una buena comidita, para que Jesús esté contento, la barriguita le quede bien, para que eso es la amabilidad. No es malo ser amable, no es malo tener esta bondad. Lo hacemos nosotros, está bien, con nuestros talentos, pero es lo que yo quiero hacer. No es malo. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere? Jesús estaba ahí y María Magdalena prefirió estar con Jesús. La obra de Marta no era mala, porque era hacer el bien, era buena. Hay mucha gente que hace cosas buenas en la vida, hace muchas cosas buenas y las hace por Dios,
cosas buenas. Se pasan la vida haciendo cosas buenas. Pero se les olvida tener una relación directa con Jesús, con Dios. Entonces vienen las obras santas, que son las que Dios quiere y ama, las que Dios acepta. ¿Qué es lo que quiere Dios? Lo que Dios quiere. Las obras santas siempre corresponden a lo que Dios quiere, aunque esas me cuesten la vida, aunque esas me exijan sacrificios, aunque esas impliquen incomodidades, impliquen renuncias, aunque esas impliquen que yo cambie de mentalidad, que yo cambie de actitud. Esas obras son santas, son las que Dios quiere. ¿Y cuáles son ese tipo de obras? Por ejemplo, el Evangelio de hoy nos da una muestra. ¿Cuál? Jesús nuestro Señor vino a hacer la voluntad de su Padre Celestial. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre Celestial? Salvar a todos los seres humanos, salvarlos. ¿Salvarlos de qué? De la maldad, salvarlos del odio, salvarlos de la mentira, salvarlos de la muerte, salvarlos de la acción del mal, salvarlos. ¿Y para ello qué tenía que hacer? Pues obviamente pasar por el extremo, pasar por toda la confusión, por toda la situación tan dolorosa del ser humano, pasar por ser despreciado, pasar por ser maltratado, por ser incomprendido, porque no es sino que usted se dedique a obrar en consonancia con el Evangelio, hacer el bien a otra persona y no espere que le paguen bien. Por eso no es sano estar esperando recompensas. Hay gente que dice, no, pero si yo me he portado bien, ¿por qué no se portan bien conmigo? A nosotros nos cuesta la ingratitud humana. El ser humano es muy ingrato. Le voy a poner un ejemplo, los hijos. No hay nada más ingrato que los hijos. Usted hace todo por ellos, todo por ellos. Y después a lo mejor a usted no le cae eso porque usted debe ser un muy buen hijo, ¿no? Su papá y su mamá deben estar muy bien. Al menos usted tiene la conciencia tranquila. Y si piensa en eso dirá, yo traté bien a mi papá y he tratado bien a mi mamá. He sido un buen hijo. Pero si no lo es, piense, por favor, piense. Entonces Jesús tenía que hacer la obra de Dios Padre. Yo tengo que hacer la obra de mi Padre. Y la obra de mi Padre es salvar al hombre, salvar a la humanidad. Y entonces me dispongo a hacer la obra de mi Padre, cueste lo que cueste. Entonces Jesús tenía un criterio claro, por eso dice la primera lectura, he escuchado, he oído sus palabras y no he opuesto resistencia. He escuchado la palabra de Dios y no pongo resistencia a ella. Sé lo que Dios me pide y lo quiero hacer y lo hago, aunque, y no me he echado para atrás, dice. Al contrario, y vienen las acciones de Jesús frente a toda la prueba. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla, a los que me tiraban en la barba, no aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayudó. Es decir, yo no puse resistencia, afronté lo que tenía que afrontar, costara lo que me costara. Eso es hacer una obra buena, una obra santa. La obra santa es lo que yo tengo que hacer aunque a mí me cueste. Yo tengo que sembrar amor, yo tengo que sembrar armonía, yo tengo que sembrar alegría, confianza, bienestar, porque eso es lo que Dios me manda. O sea, eso es lo que Dios me pide. Yo no estoy haciendo nada raro cuando hago el bien, cuando obro bien. Hago lo que tengo que hacer. Si yo soy un verdadero discípulo de Dios y estoy convencido, yo hago lo que tengo que hacer. No hace nada raro el que es honesto o el que es fiel o el que es íntegro. Es que no, yo soy una persona súper buena porque no, es que no es. Es que eso es lo que usted debe hacer porque usted es cristiano. Entonces, si usted es cristiano, usted tiene que ser fiel. Si usted es cristiano, usted tiene que ser verdad, no puede mentir. Si usted es cristiano, usted tiene que ser humilde, no puede ser orgulloso. Es que no le va. Es que es un obrar contrario a su naturaleza. Yo tengo que obrar en consecuencia con lo que soy. Entonces,
yo no le saco el cuerpo, es decir, no evito, no me echo para atrás, cuando estoy confrontando la obligación que tengo de hacer el bien, de hacer lo que Dios quiere, lo que Dios me pide. Al contrario, tengo que tener valor, coraje, carácter para hacer las cosas que Dios me pide, aunque ellas me cuesten. Como por ejemplo, erradicar de mí el rencor. Si Dios dice no odiame, ¿yo por qué tengo que mantener sentimientos de odio en mi corazón? Yo tengo que arrancar de mi corazón lo malo. O sea, es lo que Dios quiere. Por eso cuando Pedro, tratando de salvar a Jesús, salvarlo de la confrontación que Jesús tiene que hacer para poder hacer el proceso de salvar al ser humano, Jesús, a quien Pedro le acababa de decir hace un ratito, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Al ratito Pedro viene y le dice, Señor, no vayas a la cruz, no vayas a que te crucifiquen, no permitas que pase eso. Es decir, no hagas la voluntad de tu Padre Celestial. Dios no quería hacer sufrir a su Hijo Jesucristo. ¿Usted cree que Dios quería hacer sufrir a su Hijo? Pero el Hijo tenía que confrontar la realidad humana, la prueba, tenía que confrontarla. Y entonces Jesús le responde con autoridad, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no obras, no dices, no piensas como Dios, sino como los hombres. Muchas veces, y mire, esto nos da una lección fuertísima. ¿Cuál? Hay mucha gente muy cerca de Dios, como Pedro, muy cerca de Dios, muy metida en lo de Dios, discípula de Dios, como Pedro, que piensa diferente a lo que Dios piensa. Andan con Jesús, pero piensan diferente, actúan diferente, obran diferente, en muchas cosas. Entonces, andan con Dios y cargan odios en su corazón o malos sentimientos. Andan con Dios y son rencorosos. Andan con Dios y son agresivos, son violentos. Andan con Dios y tienen malas actitudes. Andan con Dios y son injustos. Son malos jefes. Son malos trabajadores, son deshonestos. Actúan de una manera deshonesta. Andan con Dios, pero obran el mal. Andan con Dios, pero tienen actitudes feas. Entonces, andan con Dios, y perdónenme, disculpen, nadie se va a sentir mal por lo que voy a decir. Pero le quitan el marido a la otra. Y eso puede pasar hasta dentro de la iglesia. Ella viene, se siente y le echa ojo. Uy, ese hombre reza, bueno, querido, es amable, yo lo he visto ahí. Y mire la otra cómo lo trata, yo sí lo trataría bien. Le echa ojo y lo cuida y analiza y cuadra toda la... Está viniendo a la iglesia, pero no piensa como Dios. Igual el hombre, de la misma manera, está en la iglesia sentado y está pensando en cosas malas, en cosas absolutamente contrarias a Dios. No está pensando en Dios, está pensando en lo malo. Y en esto voy a decir algo que no quiero que nadie se sienta mal, pero lo tengo que decir, porque como sacerdote a mí me toca hacerlo. Y es el hecho de usted anda con Dios, camina con Dios y no se viste bien. Y discúlpenme, o sea, nadie se sienta mal. Pero esta es una de las... Hay gente que dice, yo soy católico, yo soy súper católica. Pero discúlpeme, usted se viste
de tal manera que usted induce al pecado. Y se viene a misa así, con una ropa que discúlpeme, pero no es para el lugar donde usted debe estar. Entonces, si eso quiere decir que están de acuerdo, bueno. Creo que uno debe saber para dónde va. Yo no me voy para un cóctel en vestido de baño. Aunque hoy día sí, Dios mío. No me voy a un velorio como si fuera para la playa. Y vea, ¿quiere que le diga cuáles son las misas en las que yo más sufro? Y no solo yo, sino la mayoría de los curas. ¿Sabe cuáles son? Los matrimonios, los bautismos y los entierros. ¿Y sabe por qué? Y las primeras comuniones. Porque la gente, yo no sé qué le pasa. Ellas son muy buenas católicas, muy buenas católicos, muy buenas. Pero el día de esas celebraciones, oiga, les entró el espíritu de Eva, de la desnudez. Entonces, discúlpenme, no son acciones buenas. Pero yo me siento bien. Yo me siento bien conmigo misma, es que me siento linda, padre. Sí, usted es un ser humano muy bonito. Bendito sea Dios, dele gracias que Dios le hizo lindo, linda, bendito sea Dios. De verdad, alabamos al buen Dios por tu existencia, por tu ser, bendito sea Dios. Pero no tiene que mostrar tanto la obra de Dios. Entonces, no, téngalo en cuenta, o sea, es que sabe que a mí me aterra, porque ya no solamente le hacemos esto a todo el mundo, sino a las niñas y a los niños. Anoche, nomás, hablando con alguna persona, esa persona me decía que alguien le había abusado a su hija, y me manifestaba su dolor. Pero hoy día nosotros incluso exponemos a los niños vistiéndolos de una manera inapropiada. Y no para ahí la cosa. Yo me quedo aterrado con las personas adultas de 70 y 80 años con una ropa que uno dice, Dios mío. Los famosos esos leggings es que le llaman, licras, leggings y todo ese poco de cosas. Esas cosas que aprietan, que uno dice, pobre botón cuando se reviente, Dios mío. No, de verdad. Esa cosa que yo creo que la persona se quita todo eso y se desparrama, Dios mío. Aprende a ser libre. Mire que eso es una vida, incluso hasta de apariencia, es una vida de simulación, simulamos. O sea, créame, hasta en eso uno debe ser coherente, la ética en el vestir, o sea, si yo sé que yo voy a venir a misa con un pantalón apretado y me voy a sentar aquí o a arrodillar aquí y detrás voy a tener una persona sufriendo toda la misa haciéndole pecar, usted, mire, le voy a decir una cosa, usted tendrá que dar cuentas de ese pecado. De inducir al pecado, eso es un pecado, inducir al pecado. Y no solo en eso, a veces las personas yo no sé cuál es el afán, créanme que estoy analizando psicológicamente eso. ¿Por qué les gusta mostrar tanto? O sea, yo no sé, yo sé que la psicología de la mercantilidad es mostrar es vender, pero no la entiendo en relación con un ser humano que está buscando mejorar su condición de vida en relación con su familia, en relación con Dios, en relación con... O sea, yo entiendo, no, es que yo tengo que vestir así para provocar a mi marido. Es que si no lo hago yo, los demás la provocan. Sí, pero no lo hagan en la iglesia, Dios mío, en la iglesia no.
O sea, yo respeto su incoherencia, su forma de vivir afuera. No creo que eso sea, eso es mucho, hay que leer la teología del cuerpo del Papa Juan Pablo II. Pero impresionante, el otro día tuve una celebración en la que la señora querida, y discúlpenme que tenga que hablar de esto abiertamente, pero la señora querida venía con un escote de aquí hasta, casi hasta el ombligo. Entonces el cura no sabía para dónde mirar, y yo decía... No, además que le vuelve un problema a uno, porque con todos estos escándalos que hay, todos estos problemas, uno medio llega a ser así y dice, el cura me miró, cura depravado, cura... Pero Dios mío. Entonces vea, yo no quiero que nadie se sienta mal y no quiero ser ni ir, pero yo con mucho cariño, mucho respeto, yo se les pido, obremos rectamente. Ya no hagamos obras, seamos coherentes. Y Dios nos ha pedido que no induzcamos al error a nadie, no induzcamos al pecado, no confundamos. Es decir, sepamos dónde estemos. No vengamos, yo se los voy a decir con cariño, no vengan con ropa apretada a la iglesia. Ni con cortitas, no, eso. Ni shorts, que esa es la otra moda, ¿no? Eso, a mostrar ahí las estacas, el otro. Ni shorts, ni ropa indecente, ni ropa irregular, o sea, venga bien vestidita, venga bien vestidito. Eso es obrar en coherencia con lo que yo soy. Yo soy un cristiano correcto. Yo soy un cristiano que no voy a perturbar al marido de la señora que está a mi lado, porque el tipo está en misa, pero está así todo el tiempo. Entonces, no me parece que sea justo. ¿Me entienden? Obremos bien. La persona vino a poner la mirada en Dios, no en usted. Entonces, las obras buenas se destacan porque también es una forma de caridad con el prójimo. Es una forma de obrar con caridad con el prójimo. Si usted viene para la iglesia y trae un escote muy grande, tráigase un chal y póngaselo encima. Es que hace mucho calor, póngaselo encima y súfralo, padézcalo. Mientras está en misa después. Eso hasta le ayuda a crecer en la virtud. Amén. Renovemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.